¿Sabías que todos, absolutamente todos, atravesamos algún conflicto? En el transcurso de nuestra vida vamos teniendo diferentes conflictos dependiendo la época en la que estemos viviendo. Podemos tener conflictos de salud, en la familia, en el trabajo, con el dinero, en todas las áreas, ¿sí? Si supiéramos que el origen de esos conflictos no está solo en el aquí y ahora, sino que vienen del allí entonces, es decir, vienen de nuestra historia familiar, vienen de eso que no han podido resolver generaciones anteriores. Si nosotros tuviéramos la oportunidad y la posibilidad de mirar ahí, es probable que nuestros conflictos se vayan resolviendo quizás mucho más fácilmente o quizás de una vez por todas y no que se siga repitiendo con el correr del tiempo. Porque seguramente a vos también te pasa que el conflicto se repite una y otra vez, como algo cíclico. Mi nombre es Fedra González, soy consteladora familiar y lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto, de nuestros conflictos desde una mirada sistémica, haciendo referencia a las constelaciones familiares y a nuestro árbol familiar. Te invito a que te quedes un ratito. Como les decía recién, todos, absolutamente todos, estamos atravesando un conflicto, para algunos un poquito más difíciles, otros no tan difíciles. Lo cierto es que cuando empezamos a observar o a trabajar desde esta mirada al conflicto, podemos darnos cuenta o podemos llegar a que ese conflicto no es solamente nuestro, del aquí y el ahora, sino que muchas veces está enraizado en generaciones anteriores. Muchas veces está relacionado con algo no resuelto de mamá, con algo no resuelto de papá, con algo no resuelto de esos abuelos, de esos bisabuelos. Conozcamos o no la historia, ¿sí? Desde la mirada sistémica, desde las constelaciones familiares, esto tiene solución. Estos conflictos que a veces nos parecen imposibles de resolver, o estas repeticiones cíclicas que se dan y que uno dice, ya está, es como que es el karma y lo voy a tener toda la vida. No, lo podemos resolver a través de una constelación. Y de eso quiero que hablemos. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Qué se puede trabajar? ¿Qué es el árbol familiar o el árbol genealógico? ¿Qué información nos trae? ¿Por qué es tan importante mirarlo, observarlo, conocerlo, indagarlo? ¿Sí? Todo esto vamos a hablar hoy. Con el solo objetivo, el único objetivo o el principal objetivo es que pienses en tu conflicto para poder mirar ese árbol y quién te dice no podamos resolver o por lo menos empezar a encontrar el caminito por donde ir para resolver ese problema. Bert Hellinger es quien trae las constelaciones familiares, quien desarrolla el método, ¿sí? Esto es muy importante. Las constelaciones familiares no son una terapia, sino que son un método, es una herramienta dentro de un marco terapéutico, que lo que nos va a invitar es a mirar ese sistema familiar, ese árbol genealógico. Vamos a hacer un poco de historia, así como Freud hablaba del inconsciente del individuo y Jung habla de un inconsciente colectivo, Bert Hellinger nos habla de un inconsciente familiar, que es esa información que se va transmitiendo de generación en generación de manera inconsciente, aunque nosotros obviamente no sepamos. ¿Qué información? La de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, ¿sí? Esa información de cosas que han vivido, de situaciones, de enfermedades, de vínculos, y que podemos conocerlos o no. Lo cierto es que no nos son ajenos. Todo eso que han vivido nuestros ancestros habitan en nosotros, habitan en ese inconsciente familiar, habitan en esa memoria celular. Por eso es tan importante empezar a mirar, cuando yo tengo un conflicto, empezar a mirar esa historia, porque es muy probable que allí encontremos su origen, que allí encontremos algunas respuestas de lo que nos está pasando. Y entonces eso nos permite o nos da la oportunidad de resolver ese conflicto. Como les decía, las constelaciones son una técnica, un método, una herramienta. Las constelaciones no tienen nada que ver con lo esotérico, no tienen nada que ver con lo mágico, si bien después de hacer una constelación parece que algo mágico pasó por el sentir de uno, por ese bienestar inmediato, pero no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con ese inconsciente familiar del cual hablaba Bert Hellinger, con ese alma familiar que nos atraviesa a todos, absolutamente a todos los sistemas y a todas las personas,
y con toda esa información que se va transmitiendo de generación en generación. Hay diferentes formas de abordar las constelaciones. Las constelaciones se pueden hacer de manera individual, es decir, un facilitador, como en mi caso, que soy facilitadora, o si no, en una constelación grupal, en donde hay un grupo de personas y el facilitador. La individual es el facilitador y el consultante. Bien, en estas constelaciones lo que se va a hacer es plantear un conflicto que puede ser cualquier conflicto, ¿sí? Puede ser una enfermedad, psoriasis, diabetes, X. Un vínculo, mi relación de pareja, no conseguir pareja, la relación con un hijo, la relación con mis padres, la relación con un hermano, con un jefe, con un amigo. Algo más que no tenga que ver con vínculos, por ejemplo, mi relación con el dinero, mi relación con la comida, ¿sí? La profesión, hasta podemos constelar, ¿por qué no?, la venta de una casa, alguna dificultad sobre algunos papeles, ¿sí? Porque toda esa energía, todo ese conflicto seguramente está vinculado con algo de nuestro sistema. Lo que pasa es que es muy inconsciente, por eso esta técnica nos revela esa parte inconsciente que nos permite resolverlo. Como les decía, tenemos la técnica individual, que es el facilitador y el consultante, y la técnica grupal, que es el facilitador y un grupo de personas. ¿Qué podemos constelar? Absolutamente todo lo que para mí sea un conflicto, sea un problema. No importa si para otro lo es, no lo es, si es una pavada, si es algo grave. Si para mí no me permite ser feliz, me pone mal, me angustia, lo vengo repitiendo, es suficiente para trabajarlo, ¿sí? O sea que podemos trabajar absolutamente todo, que sea un problema para mí. Yo no puedo trabajar, o no se recomienda trabajar, quiero trabajar porque mi marido me es infiel. No, en todo caso yo voy a trabajar porque yo estoy con un hombre infiel, o porque yo elijo hombres con esa característica, o porque yo me pongo en el lugar de segunda o no puedo reconocer mi lugar, ¿sí? Entonces siempre voy a tener que trabajar algo que sea un conflicto para mí, en el aquí y el ahora, independientemente de lo que fuera para los otros. O lo que otros me digan, porque uno te puede decir, bueno, no sé, fui a terapia o, no sé, hacer alguna técnica y me dijeron que trabaje linaje femenino. Ok, ¿cuál es el conflicto? No, ninguno. Bueno, entonces si no hay un conflicto no se trabaja, ¿sí? Siempre tengo que tener un conflicto. Por eso arrancaba diciendo, todos, absolutamente todos tenemos un conflicto. El punto es que también muchas veces son tantos que no los podemos identificar o queremos no tenerlo hasta que empezamos a hablar y digo, bueno, sí, esto me quita un poco de felicidad, o esto me angustia, o esto es un tema que ya lo acepté o ya aprendí a convivir con, pero no deja de ser un conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo podemos trabajar. Y lo que hacemos es mirar nuestro árbol genealógico, de dónde venimos con la información que tengamos, porque esto es un mecanismo inconsciente, entonces esa información está de manera inconsciente. Entonces en la constelación va a aparecer esa información inconsciente. Así como en terapia, cuando uno hace psicoanálisis, el psicólogo está en el tratamiento y aparece esos actos fallidos, algo que uno dice de manera inconsciente, ese discurso. Bueno, tal cual como lo hablamos en terapia, lo vamos a hacer en constelaciones. No es que hay hipnosis, nada de eso ocurre. Es la persona aquí, ahora, presente, ¿sí? En donde vamos a trabajar, y cuando empezamos a abrir el sistema familiar, cuando empezamos a hablar de ese árbol genealógico, de esa historia familiar, empieza a aparecer esa información que seguramente a través del facilitador que te acompaña a esa unión de la información, vamos a llegar al conflicto acompañando o como una herramienta las constelaciones, ¿sí? Yo siempre digo algo, y para mí y para todos los que hemos vivido una constelación, seamos consteladores o no, creo que es así. Siento que es así. Es muy difícil explicar qué es una constelación familiar porque es muy vivencial. Es como que yo te explique qué es el amor para mí. Y el amor para mí va a ser lo que yo haya vivido del amor, ¿sí? Y para otra persona el amor puede ser otra cosa, y está perfecto ambas. Entonces, una constelación familiar es tan vivencial y tan del sentir personal
que es muy difícil poder transmitir, pero brevemente es esto, es una técnica, una dinámica, cuando lo hacemos de manera individual. Yo trabajo con muñequitos de madera que representan a ese sistema familiar, más unos muñequitos adicionales que me van a dar esa información inconsciente que está. Y cuando trabajamos de manera grupal, hay un grupo de personas y cada uno va representando a alguien del sistema familiar de la persona que esté constelando, ¿sí? Bien, no nos vamos a detener en la técnica, por eso digo aquel que le resuene, que tenga algo que quiera resolver, que le saque el sueño, que lo anguste, que lo preocupe, lo que fuere, tiene la posibilidad de hacer una constelación grupal, individual, lo que cada uno resuene o sienta. Ambas son maravillosas, ambas tienen el mismo resultado. Lo que ocurre es que muchas veces hay personas o hay lugares en donde quizás, qué sé yo les doy un ejemplo. Yo he ido a un pueblito a hacer una constelación, a hacer constelaciones, y la realidad es que la gente quería de manera individual. ¿Por qué? Porque en un taller grupal todos se conocen. Entonces la técnica grupal quizás son para ciudades o personas que no les molesta que esté el de la vuelta, el del frente, el amigo. Entonces, bueno, en ese caso no habría problema. Pero para aquellos que son o muy tímidos o muy reservados, o a lo mejor tienen una historia complicada, difícil y que prefieren ser como más resguardada su historia, se sugiere una constelación individual. Insisto, ambas son maravillosas. Va a depender mucho de la persona, de lo que resuene de la persona o de la personalidad, ¿sí?, del consultante, para ver con qué técnica, con qué dinámica se va a sentir más cómodo, ¿sí? Bien, avancemos. Como les dije que podemos constelar absolutamente todo, absolutamente todo. Vamos a ver casos. Yo les voy a tirar ejemplos. Las constelaciones van del conflicto a la historia familiar, no de la historia familiar y ver qué pasa. Es decir, la pregunta es ¿qué pasa si, o qué me puede pasar? ¿O cuáles serían las consecuencias si hubiera un no nacido en mi familia? No lo sabemos. En algunos genera esto, en algunos genera esto, en algunos genera esto, ¿sí? No vamos a la historia y ver las consecuencias, sino vamos a ver el conflicto aquí y ahora y lo empezamos a ver en la historia. Por ejemplo, viene un consultante y me dice, quiero trabajar porque no encuentro mi lugar. Bueno, hacemos una breve indagación. Las sesiones individuales llevan más o menos 1 hora y media de trabajo. Yo particularmente las hago de manera virtual, aunque hasta por un tiempo no estoy dando turnos porque no dispongo, pero digamos que se puede hacer con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, no hay problema. Entonces viene a trabajar esto. Yo voy a hacer una indagación breve como facilitadora de, bueno, ¿qué es no encontrar tu lugar? Y quizás no encuentro mi lugar laboral o en mi familia, soy la oveja negra, nadie me quiere, no me siento entendida, no me siento comprendida, no siento X, lo que la persona sienta. Cuando nosotros tenemos esto, lo primero como facilitador, porque ya tenemos la experiencia, las herramientas, el estudio, ¿sí?, de la técnica, de la dinámica, vamos a hacer algunas preguntas como para ir abriendo ese árbol y hablando un poquito del árbol. Después vamos a la técnica, a la práctica o a la vivencia en particular, que en este caso sería con muñequitos de madera. Entonces le voy a decir, bueno, contame un poquitito. Vos sabés si tu mamá tuvo algún no nacido, si hubo algún hermanito que haya nacido y haya fallecido, o si tuvo algún aborto espontáneo, voluntario, antes que vos. Eso es como lo primero, porque, a ver, la persona puede saberlo o no, después lo vemos. ¿Pero por qué? Porque esa es una de los síntomas o hipótesis que hacen que yo no encuentre mi lugar. ¿Por qué? Porque no estoy en el lugar que me corresponde como hija o como hijo. Porque quizás mamá tuvo un no nacido antes que yo, o perdió un bebé, o nació y falleció y no se habló por el dolor que mamá le causaba, si fue un aborto a lo mejor por la vergüenza, por el dolor, por el qué dirán, porque fue un secreto, ¿sí? Entonces yo estoy en un lugar que no me corresponde, entonces es muy probable que yo no encuentre mi lugar. Ahora, insisto, si ustedes se sienten identificados con esto porque no encuentran su lugar, no quiere decir que haya uno nacido adelante, ¿sí? Es solo una hipótesis. Puede pasar que alguien haya venido de la inmigración y haya muerto, no haya encontrado su lugar, haya dejado gente. O sea, pueden pasar un montón de hipótesis. Vamos a cada caso en particular en ese árbol familiar. Imagínense que hay tantos sistemas como personas, con lo cual es tan personal esto. Por eso no se va del conflicto al, tengo, no sé, psoriasis. ¿Con qué tiene que ver? No sé.
puede tener que ver con un abuso, con un abandono, con problemas de violencia, con, qué sé yo, con otra persona que tuvo una enfermedad en la piel en ese sistema familiar. Vamos siempre del conflicto y miramos la historia de esa persona en este momento, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque inclusive hay veces que vienen a trabajar hermanos un mismo conflicto de manera separada, ¿no? Primero viene uno, después y después vemos que en cada uno hay un conflicto distinto que trae ese problema. Por eso es tan importante que cada uno lo trabaje, lo mire y empiece a mirar ese árbol en función a mí, a mi historia y a mi sentir, que puede ser muy diferente en mi hermana, en mi hermano, en un primo, o puede ser muy parecido también, ¿sí? Entonces, todo conflicto lo podemos mirar en mi árbol. Vamos con otro conflicto. Me encanta hablar de conflictos porque siento que ahí aparece como esa identificación. Vamos a un conflicto que es uno de los que más me gusta trabajar, que tiene que ver con el sobrepeso, ¿sí? Cuando el conflicto es el sobrepeso, supongamos que viene el consultante y me dice, Fedra, quiero trabajar mi sobrepeso. Bueno, perfecto. Cuando trabajamos el sobrepeso, empezamos a ver en ese árbol, el árbol lo armo yo como facilitadora con preguntas que le voy haciendo, pero rápidas, dinámicas y con la información que la persona tiene. No es que tiene que ir a averiguar el árbol de esa persona, no. Entonces imaginemos y entonces la primera pregunta es, bueno, contame si hubo alguien con sobrepeso, si alguien falleció de hambre, de hambruna, alguna enfermedad que haya llevado la desnutrición a esa persona y haya fallecido, ¿sí? Porque el sobrepeso nos dice varias cosas. Estoy comiendo por, me estoy cuidando por o estoy reteniendo por. Estoy reteniendo alimento por alguien que no tuvo, estoy reteniendo alimento por ese que no pudo retener, por una guerra, por una enfermedad, porque pasó hambruna, ¿me explico? Estoy reteniendo alimento porque me estoy cuidando de un abuso, de que me maltraten, de lo que fuere, depende, por eso digo cada caso en particular. Estoy reteniendo sobrepeso porque estoy reteniendo un hijo no nacido, porque estoy reteniendo un hijo que no pude tener, porque estoy reteniendo a alguien que se fue y no pude tramitar esa emoción, entonces lo que retengo es una emoción. Fíjense todas las cosas que puede haber. Y eso lo empiezo a ver en mi árbol, porque si capaz mamá o la abuela tuvo sobrepeso y yo arranqué a la misma edad o más o menos, no tengo que mirar solamente, tuve sobrepeso, hay una lealtad con esa abuela, yo repito la historia de la abuela. No, eso no nos alcanza. Vemos la historia de la abuela. ¿Qué pasó para que la abuela tenga sobrepeso? Mira, la abuela tuvo sobrepeso o empezó su obesidad a partir de la muerte de un hijo. Ok, bien, empecemos a ver qué pasa con esto. La abuela empezó a tener sobrepeso cuando murió su marido. Bien, y mira, vos me acabás de decir que empezaste con tu sobrepeso cuando te separaste. No empezamos a buscar esas similitudes y cuando decimos llegar al origen del conflicto tiene que ver con esto. No ver solamente con quién estoy en lealtad, qué historia estoy repitiendo, qué historia estoy completando de ese que no pudo, estoy terminando de aquel que no pudo, sino que voy a ver aquel al que yo estoy repitiendo o estoy completando, terminando, le soy leal, decimos nosotros, lealtades familiares hablamos. ¿Qué le pasó para tener ese conflicto? ¿Viene de él o también viene de otro más atrás? Hasta donde conozcamos. Muchas veces podemos tener muy poca información. Lo bueno que tiene esta técnica, este método, esta dinámica, es que más allá de la información que tengamos, lo importante es que vamos a trabajar para soltar esa carga que no es nuestra. Ok, no sé qué le pasó a la abuela que tuvo ese sobrepeso, pero yo estoy repitiendo igual que ella. Listo, trabajemos ese sobrepeso, esa carga que vos venís cargando de esa abuela que no es tuyo. No importa ahora. Entonces vamos a trabajar a través de una constelación familiar, haciendo consciente esa lealtad, ¿sí? Esos hilos invisibles, esas lealtades inconscientes. Lo vamos a hacer consciente, lo vamos a trabajar y lo vamos a soltar a través de frases sanadoras. Esto no es mío, acá te lo dejo, gracias. A partir de ahora estamos unidas por el amor y no por el sufrimiento. Abuela, ahora puedo mirarte con amor, sin esta carga. Porque seguramente esa abuela querrá que vos no tengas esa carga, ¿sí? Estoy dando solo un ejemplo y lo llevo para que ustedes se imaginen.
Así es como trabajamos en las constelaciones. Tenemos una consulta, armamos brevemente el árbol, vemos qué temas vamos a trabajar, armamos el árbol en función de eso, vamos a la técnica, trabajamos con frases sanadoras en una visualización para poder soltar esa carga y el bienestar es inmediato. Por eso decíamos que es mágico. Acá solo una pequeña charla. Si quieren conocer más, mi nombre es Fedra González. Los espero. Hasta pronto. Un beso grande.